que son una santidad super saiyajin más allá de no sé. Entonces, cuando estamos viendo estas situaciones en el tiempo que estamos viviendo, usted se tiene que dar cuenta que tenemos que salir de toda ignorancia y entender que tu lucha no es contra sangre ni carne, influye en los pensamientos y en la sociedad. Por eso hoy por hoy vemos que todas estas cosas poco a poco se han ido colando, y cuando usted viene y registra para tiempo atrás, usted se da cuenta que lo que no se permitía en los 70 se permitió en los 80, lo que no se permitía en los 80 se permitió en los 90. Audio Jungle. Dios bendiga ese pueblo de guerra que está por ahí conectadito en esta linda hora del Señor. Dios me lo bendiga de gran manera. Si no te has suscrito, suscríbete al canal de YouTube, a Spotify, a Facebook. Búscanos como Pastores Abdías y Cindy Fonseca. Nos buscas por ahí. Si estás en YouTube viéndonos en este mismo momento, nos puedes buscar como Pastores Abdías y Cindy Fonseca y le das a la campanita y recibir notificaciones. Si estás en Facebook, le das a seguir. Y si estás por ahí en lo que es Spotify, también le das a seguir y recibes notificaciones. En las tres plataformas puedes dejar tus comentarios de lo que vamos a estar hablando, alguna experiencia, algún consejo que quieras escribir por ahí, algún texto bíblico adicional a lo que vamos a estar hablando, será de suma bendición. Así que de este lado de acá, con ustedes el pastor Abdías Fonseca, del lado de allá, todos esos guerreros y guerreras que nos están viendo en este lindo momento, sea por la mañana, sea por la tarde, sea por la noche. Así que avísale a tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, compañero de trabajo, recursos humanos, oficina médica, secretaria, secretario, donde tú estés metido o metida, avísale que ahora comienza cápsulas informativas de la Biblia, hablando claro. Así que hoy vamos a estar trayendo un tema bien poderoso. Hoy vamos a estar hablando sobre el sistema operativo de las tinieblas. El sistema operativo de las tinieblas, cómo opera, qué es lo que hay, cómo trabaja en conjunto. Porque muchas veces nosotros como cristianos ignoramos cómo se mueve este mundo de las tinieblas. Y muchas veces ignorando cómo se mueve este mundo de las tinieblas, muchas veces estamos pasando por situaciones y pensamos, ¿verdad?, que es algo que viene a nuestra mente, pero realmente no es lo que nosotros pensamos. Me explico. No es lo mismo que tú tengas unas consecuencias por algo que tú permitiste y abriste una puerta, a que tú tengas un proceso para poder rectificar ciertas áreas de tu vida. Me explico. Hay cosas que lamentablemente el enemigo opera y tiene un ejército operando en este mundo terrenal, en este mundo físico. En el libro de Colosenses dice que todo lo que Dios creó, lo creó para Él, lo creó por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este tema, nosotros tenemos que enfatizar bien claro que todo lo que se mueve y opera en este mundo terrenal fue permitido por nuestro Padre Celestial. Acuérdese que Jesucristo dijo que Satanás era maligno y era de este tipo de conducta desde el principio. O sea, cuando está hablando desde el principio, pues ya usted tiene que tener una idea de qué es lo que se refiere nuestro amado Jesús. Ahora bien, con lo que vamos a estar hablando hoy, yo quiero que usted entienda que hay muchas personas que en el día de hoy, pasado o presente, tienen discusiones con hermanos de la fe o familiares, etcétera, o personas que se dejan de hablar, punto y se acabó, por X o por Y razón. Entonces, muchas veces no sabemos qué es lo que está operando detrás de esto porque no nos hemos tomado el tiempo para poder estudiar qué realmente es lo que está sucediendo. Hoy por hoy tenemos una generación que se está moviendo de una manera que no es la misma generación de los 80 ni los 90, ni de los que fueron, ¿verdad?, esa generación a principios de los 2000. Hoy lamentablemente se están dejando que acontezcan muchas cosas en lo que es televisión, en lo que es música, en lo que es diferentes tipos de plataformas, donde lo que no se permitía años atrás, hoy por hoy se está permitiendo. ¿A qué se debe esto? Hoy te lo vamos a contestar. Otra de las cosas también que nosotros vamos a estar hablando en el día de hoy es
en cuanto a que muchas veces nosotros pensamos que la actitud del hermano en la fe o la actitud de nuestra esposa o nuestro esposo, nuestros hijos, es porque son así, punto y se acabó, pero no. Hay algo que está operando detrás de todo esto. Hay una conducta que opera y que sabe cómo operar. Y cuando nosotros no entendemos cómo este mundo de las tinieblas trabaja, tenemos el grande problema que lamentablemente nosotros estamos dejando que esa guerra, esa batalla le esté ganando el enemigo de las almas. Ahora bien, yo quiero aclarar algo aquí antes de comenzar con todo lo que vamos a estar hablando en esta cápsula informativa de la Biblia. Y lo que yo voy a estar hablando aquí hoy en este día, si se oye bien, déjemelo por ahí en los comentarios. Si se está oyendo bien, déjemelo por ahí en los comentarios, ya que tuve que poner los micrófonos que siempre hemos tenido de vuelta, porque la última vez que fui a transmitir, los micrófonos inalámbricos que van en la ropa estaban teniendo mucha estática y dando problemas para conectarse. Así que si se está yendo bien, póngamelo ahí en los comentarios, se lo voy a agradecer un millón, pero un millón, si se está yendo bien, se lo voy a agradecer. Póngalo por ahí en la cajita de comentarios para poder proseguir. Y deje por ahí sus saludos, de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando, si es la primera vez. Eh, Deje todo por ahí en confianza, que usted parte de la familia de Hablando Claro. Continuando con lo que yo estaba hablando aquí, para ya comenzar en esto que vamos a estar trayendo, tenemos que entender que, número uno, algo que voy a hablar, que hay un tipo de ignorancia o inmadurez. Muchas veces, cada domingo, en diferentes iglesias alrededor del mundo, porque muchas iglesias se reúnen los domingos. Ejemplo, Orlando, Kissimmee, Tampa, Fort Myers, Fort Lauderdale, Miami, Georgia, Alabama, South Carolina, North Carolina, Pennsylvania, Ohio, Wyoming, Wisconsin, etcétera, 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 y más etcétera. Puerto Rico, Santo Domingo, Canadá, y por ahí seguimos. Mira esto qué poderoso, porque dice que el único que es omnisciente y omnipotente es Dios. Puede estar en todo lugar a la misma vez. Satanás no lo puede estar. Entonces, hoy por hoy tenemos una situación que nosotros estamos mandando ataques en clamores. Estamos enviando ataques al mundo de las tinieblas incorrectamente. El cristiano tiene la costumbre de siempre estar reprendiendo a Satanás, el diablo. El Señor lo reprende en esta hora. Y cuando nosotros nos hemos acostumbrado a esto, nosotros tenemos que entender que un domingo hay más de miles y miles y miles y miles y miles y miles de iglesias alrededor del mundo que están reprendiendo y atando al mismo Satanás, cuando él no puede estar en todo lugar. Por eso él tiene un ejército que opera de cierta manera para que todos puedan estar operando en diferentes áreas a la misma vez. Entonces nosotros tenemos que hoy entender este podcast de Hablando Claro, de esta cápsula informativa, para que usted pueda entender a qué usted se enfrenta, con quién usted está peleando, cómo usted lo va a pelear, cómo usted va a identificar, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos en uno de los podcasts, cuando hablamos en cuanto a Daniel, que estuvo orando 21 días y dice que el ángel de Jehová vino con respuesta. El ángel de Jehová le dijo a Daniel: mira, tu petición ya estaba contestada desde el día 1. Ya tu oración había sido oída. El problema era que el príncipe de Persia estaba impidiendo que yo llegara con el mensaje. Cuando está hablando del príncipe de Persia, está hablando del principado que habitaba, que operaba en Persia. Y dice que este ángel tuvo que clamar y llamar al arcángel Miguel para que viniera a ayudarlo para poder combatir a este principado que estaba en Persia, para así el ángel poder tener paso abierto y llegar donde Daniel y darle la información de la contestación que Abba Padre ya había contestado desde el día 1. O sea, el mundo operativo de las tinieblas es algo que, si tú no lo conoces, no lo vas a entender, y es necesario que hoy por hoy tú conozcas cómo opera el mundo de las tinieblas para saber exactamente a qué tú te estás enfrentando. Al igual que el mundo, ¿verdad?, de los ángeles, es un mundo muy extenso, muy amplio, ya que hay diferentes rangos de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, y por ahí para abajo. Y entonces
esto es un tema que si no hay un conocimiento amplio en cuanto al mundo de los ángeles, muchas veces tal vez yo puedo traerte un tema, pero por falta de entendimiento van a creer que lo que se está hablando aquí es una apostasía, una herejía o un disparate. Por eso siempre traemos lo que es cápsulas informativas de la Biblia, hablando claro, para que todo el mundo entienda y comprenda y que sea como la iglesia de Berea, que el apóstol Pablo hablaba, traía una información y ellos se dedicaban a buscar si eso era cierto o era falso. Entonces, eso es lo que queremos con estas cápsulas informativas de la Biblia, hablando claro. Pero para esto tenemos que entender que hay que dar una base bíblica. Y vamos a comenzar por ahí lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 12, que lo tenemos aquí, libro de Efesios capítulo 6, verso 12. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los que están por ahí conectaditos dicen un gran amén. Y por favor, díganme si se oye o no para poder proseguir. Escríbamelo por ahí en los comentarios. Escucha cómo dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Le dice, porque porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí el apóstol Pablo está diciendo algo bien claro a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, mira, tu lucha no es contra sangre, no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernantes y contra huestes celestiales de maldad. O sea que el apóstol Pablo, en otras palabras, le está diciendo, mira, la lucha tuya no es con tu hermano, no es con tu esposa, no es con tu esposo, no es con tus hijos, no es con tu suegro, no es con tu suegra, no es con el vecino, no es con el compañero de trabajo, no es con tu jefe. Es que hay algo que está operando detrás de esta persona, que esta persona no tiene el conocimiento de qué es lo que está sucediendo. Y entonces, al no tener el conocimiento, ni tú tampoco tenerlo, tú te vas a empeñar en dejarle de hablar a un familiar, en dejarle de hablar a un compañero de trabajo, en enchismarte con tu esposo, con tu esposa, y etcétera, etcétera. El apóstol Pablo está diciendo aquí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, tu lucha no es contra ningún ser humano sobre la faz de esta tierra. Hay algo que opera en el mundo invisible de las tinieblas, en este mundo físico que se le fue permitido, que esto es lo que está operando. Y él viene y las enumera y dice, porque tu lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros estamos entendiendo esto, tenemos que entender que, lo repito nuevamente, que nuestra lucha no es con ningún ser humano sobre la faz de la tierra. Nuestra lucha no es contra ninguna organización religiosa o con ningún ministro. La lucha que nosotros tenemos diariamente es contra una organización militar que opera en el área invisible de este mundo físico. Entonces, cada uno de ellos opera de una manera. Un principado opera de una manera, un gobernante opera de otra, una potestad, una hueste, operan de diferentes maneras. Entonces, cuando yo te empiezo a explicar aquí cuál es la situación que hay, tú te vas a dar cuenta que por qué cada año que pasa, cada generación que pasa, cada 10 años, cada 20 años, se están permitiendo muchas más cosas en el mundo que estamos viviendo, que las estamos dejando pasar muchas personas como que eso no es nada. Cuando nosotros estamos hablando aquí de los principados, estamos hablando que este espíritu es de alto rango, que se cree gobierna o ejerce influencia sobre vastos territorios, naciones y regiones geográficas. Un principado es aquel que opera en una nación, en un estado, en una región, en un pueblo. Hay un principado operando en Puerto Rico, hay un principado operando en cada estado de los Estados Unidos, en cada ciudad de los Estados Unidos. Hay un principado operando en diferentes países, en diferentes regiones. ¿Qué hace este principado? Este principado tiene a cargo lo que él está diciendo que son los gobernantes, que son las potestades,
y que son las huestes de maldad. Ellos operan en un tipo de escalera. Aquí, como quien dice, el que tiene el rango de alto, de alta jerarquía es el principado aquí en este mundo físico, porque es el que gobierna. Él envía las instrucciones, él envía lo que hay que hacer, y lo que son los gobernantes, lo que son los potestades, lo que son los huestes de maldad, se encargan de hacer un trabajo en conjunto conforme a las órdenes que el principado da en esa región, en esa nación o en ese pueblo. Cuando nosotros estamos hablando de esto, luego de esto el apóstol Pablo menciona que nuestra lucha tampoco es contra potestades. Entonces mire bien cómo operan las potestades para que usted entienda esto, porque esto está sumamente para rascarse la cabeza. Porque las potestades es una entidad que se encarga de ejecutar estrategias específicas que poseen, escucha bien esto, que poseen autoridad para influir en un sistema de pensamiento y estructura social. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? En los 80, lo que tú veías en la televisión no es lo mismo que se ve hoy. No es lo mismo que se oye en las radios, no es lo mismo que se cantaba en los 80. Hoy por hoy tenemos los canales de televisión que son demasiado explícitos. Antes lo que no se permitía, hoy por hoy es como comerte un plato de arroz habichuela con bistec encebollado, es algo normal. Cuando vemos lo que estamos hablando de que en las radios ya la música cambió, hoy por hoy vemos que hay músicas que son demasiado explícitas. Antes las cosas, ¿verdad? Para los 80, los 70, se trataban de camuflajear un poco para no denigrar a la mujer, para no incitar a muchas cosas. Entonces, dice la palabra que la fe entra por el oír. Pero cuando tú no estás conectado a una fe y estás oyendo cosas que no provienen de Dios, eso es lo que se va a activar en tu alma. Mucha gente dice, no, que eso no es así. Sí es así, porque el mundo de las tinieblas tiene una forma de operar. Y de esto se encarga lo que son las potestades, de influir en el sistema, en los pensamientos y en la estructura social. Cuando hablamos de estructura social, estamos hablando de que hoy día nos estamos dando cuenta cómo quieren controlar la mente de nuestros niños, de nuestros nietos, de nuestros hijos, de los jóvenes en la escuela, tratando de que ellos vean normal ciertas cosas o influyendo para lo que ellos no son, sean. Y cuando estamos viendo esto, lo estamos viendo que hoy por hoy esto está sucediendo en la sociedad. Están jugando, ¿verdad?, con los pensamientos de nuestros niños para poder influir en ciertos pensamientos. Este grupo que todo el mundo conoce, antes se conocía por ciertas letras, pero ahora le han añadido muchas letras más, porque hasta eso se ha dejado que entren muchas cosas más a ese organismo para que operen en diferentes áreas. O sea, si hoy llegamos hasta aquí, pues ahora vamos a añadirle un par de letras más y X, Q+, y por ahí para abajo, para que nosotros podamos añadir más cosas a nuestro pensamiento y poder ver muchas otras cosas como algo normal, normalizarlo. Vemos esto se ha influido en muchas cosas, en muchos grupos de la sociedad, muchos grupos que protestan por sus derechos, pero sus derechos van en contra de lo establecido en la palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese principado de esa ciudad que está operando, opera para que esa potestad lleve e influya en los pensamientos y en la sociedad. Por eso hoy por hoy vemos que todas estas cosas poco a poco se han ido colando, y cuando usted viene y registra para tiempo atrás, usted se da cuenta que lo que no se permitía en los 70 se permitió en los 80, lo que no se permitía en los 80 se permitió en los 90, pero no fue una cosa de que fue de cantazo, sino que fue gradualmente entrando. Y hoy por hoy pues vemos la sociedad tan depravada, la sociedad tan lamentablemente caminando, dejándose influir por estas potestades, las cuales hoy por hoy normalizan todo, demigrar a una mujer como si fuera
un objeto y no una dama, como el vaso frágil que Dios creó, como habla en la Biblia, y que la respetemos y que le demos, ¿verdad?, la honra que merece. Hoy por hoy eso se ha violentado conforme a los pensamientos de los hombres que se han dejado influir por música, por la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, ya usted sabiendo cómo está operando esto, usted tiene que entender que lo que se está moviendo en la sociedad en pensamientos que son distorsionados es porque estas potestades han tenido la llave para operar en esa área, de influir en los pensamientos de un sistema y también en los pensamientos de la sociedad. Si yo opero en un sistema estructurado que está influyendo el sistema, trabajo con esos pensamientos del sistema, lo ejecuta para que llegue a la sociedad. Y ahora tenemos una sociedad que hoy por hoy la estamos viendo. No todos, pero los que se han dejado influir, que no conocen cómo se mueven estas potestades, pues han tenido, ¿verdad?, lo que es ese efecto que no ha sido de bien. Ahora bien, el apóstol Pablo también le dice a Éfesos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero es contra gobernantes de las tinieblas. Cuando está hablando de los gobernantes de las tinieblas, estos son seres que controlan el siglo o el mundo actual. Este gobernante de las tinieblas está fomentando el pecado, el engaño y la ceguera espiritual. Esto es fuerte, porque cuando estamos hablando de que los gobernantes fomentan en el pecado, el engaño y en la ceguera espiritual, esto abarca tanto desde la sociedad hasta un sistema eclesiástico. Mire, hoy por hoy, todo lo hemos suavizado con el, ay bendito, mejor vamos a orar, mira, no señales, no juzgue. Nuestro amado Cristo Jesús señaló lo que estaba mal dentro de un sistema religioso en aquel entonces. Al pan, pan y al vino, vino, lo blanco, blanco, negro, negro. En el libro de Ezequiel dice que nosotros como sacerdotes nos toca decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, enseñarlo conforme tal y como es. Pero como hasta dentro del mundo eclesiástico se ha dejado influenciar por estos gobernantes de las tinieblas, está operando en ceguera espiritual, que hoy por hoy es lo mismo. Usted ve una iglesia 20 años atrás, no es lo mismo de iglesias que usted va a ver hoy. Hoy se está moviendo una herejía porque muchos dicen, no, yo soy de Cristo, yo soy una persona muy espiritual, pero cuando tú ves que esto se está saliendo y están bregando con lo que son herejías, una herejía, para que usted entienda, es cuando usted le añada o le quita a la palabra. Incluso la herejía también cae cuando usted quita o añade a lo que es la doctrina de salvación de nuestro amado Cristo Jesús. Ejemplo, los extremos son demasiado malos, los extremos son muy malos. Tenemos el extremo del sistema religioso extremista, que solamente te habla de lo exterior y que si tú no tienes lo exterior, que son esas vestimentas de santidad, pues tú no vas a ser salvo. Tú los oyes a ellos que dicen te va a llevar el diablo, tú eres un hijo del diablo, porque la mujer usa pantalones, eso es una Jezabel. Si tienes esto, aquello, no sirve, es una hija del diablo, y hablan muchas cosas más, como con una autoridad, diciendo que esto no es de Dios y que lamentablemente para tú poder vivir en santidad y tener los cielos ganos, tienes que seguir la doctrina de ellos, porque esa es la que te lleva a Dios. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo que se levanta una herejía desde hace tiempo con este tema de lo que solamente es lo externo, y que si tú no sigues el pensamiento de ellos, te vas a perder. Esto se llama añadirle a la salvación de Cristo. La Biblia es clara y la Biblia estipula unos requisitos en cuanto a la vestimenta, no el requisito que quiere el hombre. Entonces, cuando estamos hablando de esto, esto cae en herejía. Usted tiene que tener mucho cuidado, porque ya cuando esto es constante en un ministro, ahí lo que está operando es un gobernante de las tinieblas en una ceguera espiritual, fomentando el pecado. Y usted dirá, Fonseca, pero es que esa gente lo que predican es a Cristo, ¿cómo que van a fomentar el pecado? Bueno, el libro de Santiago dice que cuando tú juzgas a una persona, si se salva o se pierde, tú lo haces. El libro de Santiago constituye esto como pecado.
La ceguera espiritual te lleva a practicar cosas que delante de Dios son pecados, pero la ceguera espiritual te hace pensar que lo que tú estás haciendo está bien, está súper bien. Entonces ahí vemos cuando entra la justificación dentro de un líder, y estos líderes, ¿verdad?, operan de esta manera porque hay una ceguera espiritual en ellos. Entonces hay otra ceguera espiritual que ellos fomentan de que como Dios los usa, pues ellos tienen la aprobación de Dios para lo que están hablando. Mire si la ceguera de estos gobernantes de las tinieblas operan de una manera tan exorbitante que te trae una ceguera espiritual, porque es lo que está diciendo como opera estos gobernantes. Si nos vamos al otro extremo, pues tenemos un extremo donde ya hay iglesias que hoy por hoy son más discotecas que iglesias. Y Jesucristo dijo claramente, la casa de mi padre es casa de oración. O sea, era una casa para tener comunión con el Padre, para buscar su presencia. Hoy por hoy muchas iglesias se han ido a los extremos a fomentar el templo de cuatro paredes como un club social, como un entretenimiento. Podemos divertirnos dentro de las cuatro paredes y poner música secular también. Olvídate de eso, que se rompa la cadena en los pedales de la bicicleta, eso no es nada. Vamos a tener pensamientos que no van conforme a Dios, porque ahora todo es permitido. Esto se llama un gobernante de las tinieblas operando en las mentes de este liderazgo, trayendo ceguera espiritual. Muchos de estos líderes dicen el altar mío se respeta porque el altar es santo, pero tienen personas que están en pecados grasos delante de Dios, que ellos mismos saben que están mal. Muchas veces los dejan o porque hijo, porque hija, o porque es familiar, o porque es primo, porque es sobrino, y aunque esté ahí con los pedales a punto de romperse y la cadena de la bicicleta volar en canto, los dejamos ahí tranquilos. Entonces, esta es la ceguera espiritual, donde entra una ceguera espiritual que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y esto es lo que estamos viviendo en este siglo, lamentablemente. Por eso dice claramente nuestro amado Cristo Jesús en la palabra, dice claramente que hasta a los escogidos serían engañados. Usted está entendiendo lo que estaba hablando la palabra en ese entonces. O sea, va a llegar un tiempo donde hasta los escogidos serán engañados. ¿Cómo así? Porque ya Jesucristo sabía que las cosas iban a seguir influyendo de cierta manera, que a lo malo le iban a decir bueno y a lo bueno le iban a decir malo. Y esta ceguera espiritual iba a traer que los mismos escogidos que Dios escogió y delegó para un tiempo fueran engañados también. ¿Por quién? Por los gobernantes de las tinieblas. Esto está bueno. Alza las dos manos ahí si puede y adora a Dios en esta hora. No te me quede ahí en silencio, no estés tragando hondo, alábalo si puede. No estés ahí temblando, no estés ahí agarrándote los pelos y la peluca, alábalo. Porque lo que estamos hablando es una realidad. Entonces, cuando vemos que esto está ocurriendo es porque lamentablemente hay un sistema eclesiástico que se piensa que lo que está luchando es contra carne y sangre y no contra principados, no contra potestades, no contra gobernantes, no contra huestes celestiales de maldad. Entonces, hoy por hoy, cuando vemos esta situación, estamos viendo que el mundo eclesiástico y de la sociedad está cayendo en una ceguera espiritual. Si usted es una iglesia y en vez de restaurarlo, lo que hacen es echarlo para atrás porque usted fue y se reconcilió y lo que le hicieron fue la guerra y usted terminó apartado, hay ceguera espiritual, porque no están obrando como Cristo obró, con misericordia, con mansedumbre, con restauración, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo que los dos extremos son demasiado de malos. Hay que estar en el del medio, que ese es Cristo Jesús, ese es cristocéntrico. A lo bueno, bueno, malo, malo, pero sabiamente dejarse dirigir y hablarlo conforme a las escrituras, no conforme a yo creo, a yo pienso, a es así, porque a mí me lo dijeron. No, tenemos, mi amado, la responsabilidad de estudiar las escrituras para entender qué realmente la escritura nos está hablando a nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios. Entonces, cuando estamos viendo esto y estamos viendo cómo opera este mundo de los gobernantes de las tinieblas, ahí también cae donde dice que en los últimos días se levantarían doctrinas de demonios. Y es lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué se iban a levantar doctrinas de demonios? Y hasta los escogidos serían engañados. Porque el gobernante de las tinieblas iba a operar para
azotar las mentes del sistema eclesiástico. ¿Por qué? Porque él sabe que si él le causa ceguera espiritual, está haciendo que la iglesia camine fuera del carril donde tiene que caminar en agrado a Dios. Cuando Jeremías le dijo al pueblo volver y caminó por la senda antigua, mucha gente ha cogido esa senda antigua, los extremistas, para hablar de ropa. Entonces él no estaba hablando de eso. Cuando estaba hablando de ir y volver y vean los caminos donde están parados y vuelvan a caminar por la senda antigua, le estaba mandando a que volvieran a Dios, que se volvieran a Dios, que volvieran a buscarlo, que volvieran a aquello que habían soltado, esa relación con Dios. Entonces, cuando estamos viendo esto, muchas cosas se han distorsionado por el pensamiento del hombre que ha dejado que encima de su cabeza opere un gobernante de las tinieblas, azotándolo, trayéndole ceguera espiritual. Entonces, cuando vamos a hablar de lo que son las huestes espirituales de maldad, yo quiero que usted deje por ahí sus comentarios. Mire, si esto está siendo de bendición para usted, lo que estamos trayendo en el día de hoy, póngalo por ahí en esta hora. Póngalo. Mire, Pastor Fonseca, esto está rico, esto es un manjar. Estoy en Golden Corral, estoy en un buffet, jaltándome de la palabra, me estoy gozando, estoy adquiriendo un conocimiento de algo que no entendía, que no sabía. Ahora entiendo por qué mi esposa es como es, por qué mi esposo es como es, por qué mi suegra es como es. Alábalo si puede, no te reguinde de ahí, agájate fuerte. Porque lamentablemente el apóstol Pablo nos quiso, y no es lamentablemente, es que lamentablemente no entendemos esto por falta de escudriñar y el conocimiento, de buscar información, estudiar, porque hay un operativo en el mundo físico, pero invisible, donde está operando para atacarnos aquí. Entonces, cuando estamos viendo esto, por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, tu lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, usted está entendiendo por qué él dijo esto. Porque cada uno de ellos operaba de una manera que al final del día, si tú no tenías el conocimiento de identificar de dónde venía ese pensamiento, ibas a ser cegado espiritualmente, ibas a ser blanco fácil para el principado darle una orden para luego esa potestad ejecutar, los gobernantes de las tinieblas y luego las huestes celestiales terminarte de arrematar. Entonces tú tienes que despertar en esta hora y pónmelo ahí en los comentarios, ponme hashtag me estoy sacudiendo, hashtag estoy entendiendo, hashtag estoy despertando, hashtag mi lucha no es contra carne ni sangre. Escríbelo ahí en los comentarios, no me dejes solo. Alza las manos y adora a Dios ahí si pueden esta hora. Entonces, cuando vemos esto, también el apóstol Pablo habla de lo que son las huestes espirituales y está hablando que estas huestes espirituales de maldad dice que son legiones espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta hueste está hablando que atacan directamente a los individuos y buscan corromper la atmósfera espiritual. Atacan directamente individuos y quieren dañar o corromper la atmósfera espiritual. Preste mucha atención. Cuando esto está diciendo que quiere atacar directamente a un individuo para dañar una atmósfera, esto termina de operar en ti para que la atmósfera se dañe. Yo no sé si usted entiende que nosotros somos energía viva, somos luz. Nosotros vibramos y nuestras vibraciones causan atmósfera. Yo no sé si usted lo sabía, tiene que saberlo, estudie eso para que usted entienda. Su vibración, lo que usted siente, usted tiene una vibración, por eso usted ve que el americano dice, you have a good vibe, you have a good vibe. No de adiós, sino de good vibe, usted tiene una buena vibra. Cuando está hablando esto, usted tiene unas vibraciones que abarcan alrededor de 12 pies o un poco más a la redonda. Por eso cuando usted entiende lo que es el discernimiento de espíritu y usted le da ese discernimiento de espíritu a usted, usted es sensible a captar la energía que se está moviendo en el ambiente y usted puede identificar quién es, por qué es y qué es lo que está sucediendo en esa persona por lo que es el discernimiento de espíritu.
Mucha gente habla de los dones, pero no conocen cómo se operan. Si entendieran cómo operan, podrían operar más allá de lo que están operando. Si tú estás operando bajo un nivel 1 o 2, cuando tú estudias cómo operan los diferentes dones y cómo se identifican y cómo es este mundo invisible que se mueve en tu atmósfera para poder moverte en ciencia, en sabiduría, en profecía, en discernimiento de espíritu, operarías en un nivel más alto que donde estás operando. Dios te da herramientas, tienes que ejecutarlas y buscar sacarle el beneficio más que puedas sacarle esas herramientas que Dios te dio, que son los dones por medio del Espíritu Santo, no para tú jactarte, sino para edificación de la iglesia. Entonces, estas huestes operan en las personas. ¿Cómo operan? Yo puedo traer un pensamiento a la cabeza de esta persona porque voy a atacar a un individuo en específico para dañar la atmósfera. Y esto yo como pastor, ¿verdad? En el tiempo que llevo pastoreando, surgía mucho. Voy a dar mi experiencia. Cuando comenzamos los servicios en la iglesia que estábamos pastoreando, acostumbré a todo el mundo a adorar a Dios. Los acostumbré a que adoraran a Dios. Una adoración a Dios como lo hacían en los tiempos de antes. Cuando hablo en los tiempos de antes, estoy hablando en los tiempos de la Biblia, donde las personas, ¿verdad?, sabían expresar una adoración en garganta a Dios, glorificándolo a Él. Si usted, ¿qué usted piensa? Escucha bien esto que le voy a decir. ¿Qué usted piensa? Que adorar en una iglesia, usted se va a ver ridículo. Que adorar en una iglesia es estar fuera de orden. Si los 24 ancianos están todo el día delante de Dios diciéndole santo, 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 santo. Y muchas veces muchos líderes se llenan la boca diciendo, mire, que cuando estemos allá, que vamos a adorar. Pero empiece aquí. Porque hay una manera de adoración donde usted rompe atmósfera, pero no muchos lo conocen. Hay un nivel de adoración con tu boca, y no estoy hablando de un ministerio de alabanza, estoy hablando de adoración genuina. Gloria a Dios, te adoro, te bendigo, Padre, te glorifico. Padre, glorifícate en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios, bendito tu nombre, santo eres mi Dios, glorificado eres. Poderoso eres, mi Dios. Manifiéstate en este lugar. Poderoso eres, mi santo Rey. Una adoración de corazón genuina rompe atmósfera. Cuando se juntan 2 o 3 carbones encendidos a adorar a Dios de esta manera, se manifiesta una presencia tan poderosa que muchos no pueden resistirla. Y estoy hablando por experiencia propia como pastor. Y en la iglesia yo acostumbraba a, antes de comenzar los cultos, estar por lo menos media hora de rodillas. Toda la iglesia. Vamos a orar. Usted llega y se va a ir de rodillita tranquilo, sin molestar a nadie, sin saludar a nadie, porque no es tiempo de saludar, es tiempo de orar. Y estaban ahí media horita orando. Nos levantábamos, presentábamos el servicio con oración y de ahí la iglesia comenzaba a adorar. Y era algo poderoso las cosas que se veían. La chequina de Jehová se metía en aquel templo. La nube blanca bajaba por el techo, esa neblina. Habían cosas sobrenaturales que acontecían, pero hoy por hoy hasta esto ha querido parar el enemigo y mucha gente pues se cohíbe porque unos lo ven como desorden, otros lo ven como que me voy a ver ridículo y no entienden que lo que está trayendo ese pensar para que usted no adore de la manera que tiene que adorar son las huestes celestiales que atacan directamente a las personas para dañar las atmósferas. Anda, se fueron en esta hora. Muchas veces cuando la adoración en la iglesia comenzaba, habían veces que en el altar tú te dabas cuenta que había algo que estaba obstruyendo que el Espíritu Santo se manifestara de una manera sobrenatural. Y cuando yo me paraba por la misericordia de Dios y miraba al pueblo, Dios me mostraba a aquella persona, llegó con cargas de la casa, aquel otro tuvo un problema en el trabajo. Por eso la atmósfera no quiere cambiar, la atmósfera está pesada, la atmósfera no quiere moverse, esa gloria tan bonita que se mueve.
Y yo hacía que me bajaba del altar, iba donde uno y le decía, mira, tírate ahí a orar, en lo que la iglesia adora, guerrea ahí de oración, ponle todo en las manos a Dios. Iba donde la otra persona y le decía lo mismo. Mientras oraban, el pensamiento de ellos empezaba a cambiar y la atmósfera cambiaba. El que estuvo con nosotros de visita, campaña, vigilia o miembro de la iglesia en Lakeland, en la Combi Road, sabe de lo que yo le estoy hablando. Ministros que fueron a ministrar saben lo que se movía allí. Saben la presencia de Dios como se manifestaba en aquel lugar. Saben que muchas veces la iglesia completa se tuvo que tirar de rodillas por la presencia tan fuerte y las lágrimas bajando. En una ocasión yo estaba en el altar y oí esa voz sublime que me dijo, bájate del altar, que aquí estoy yo. Y yo tuve que bajarme del altar. Cuando miro el techo había una nube blanca metida dentro de la iglesia. Cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque sabías captar lo que estaba surgiendo en la atmósfera. Hoy por hoy vas a muchos lugares y te das cuenta que estas huestes celestiales tienen atrapada la mente de muchas personas, lamentablemente. Y Dios quiere hacer, pero como las huestes están operando en las mentes de muchas personas, esa atmósfera no se puede manifestar. Yo te voy a hablar claro, estás hablando claro, casos informativos de la Biblia. No te voy a vender otra cosa sino la verdad. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, o nos hemos puesto muy high class eclesiásticamente, o nos hemos puesto muy por debajo en el sistema eclesiástico. Entonces, ninguna de las dos puede estar. Tenemos que estar en el medio. Y cuando estamos en el medio, yo no estoy hablando de tibio. Estoy hablando de que los extremos son malos. No estoy hablando de frío, caliente o tibio. No estoy hablando del medio. Ni podemos estar muy para allá, ni podemos estar muy para acá. Tenemos que estar encendidos como carbones encendidos, adorando a Dios, levantando las manos y adorando a Dios. Mire, levantar las manos al cielo y empezar a adorar a Dios, eso tiene un significado en el mundo espiritual, pero si usted no lo estudia, no lo entiende. Algún líder le puede decir, mire, levante las manos ahí y adore en voz en cuello ahora. Usted no lo va a hacer. No lo va a hacer. Y cuando un líder le dice esto a usted, es porque el líder está viendo algo en el mundo invisible que se está moviendo. Por eso muchas iglesias hay manifestaciones que lamentablemente no se pueden ver. Porque estas huestes de maldad que operan en el mundo celeste atacan al individuo para que el individuo sea atacado en su mente con pensamiento y la atmósfera cambie. ¿Por qué la atmósfera cambia? Porque los pensamientos cambian acá arriba y estos pensamientos que se están moviendo aquí cambian el nivel de vibración que tú estás teniendo y lo que hace es que la atmósfera en tu entorno cambia. Si usted piensa que lo que yo estoy hablando aquí son inventos, estúdielo, busque información, saque tiempo, métase con Dios, pregúntele a Dios, porque esto se trata de estudiar, esto se trata de meterse con Dios, esto se trata de preguntarle a Dios. Y tanto Dios te habla y te muestra y te revela, como que cuando estudias también te estás empapando de información para saber con qué tú estás bregando. Entonces, hoy por hoy estamos viendo esto. Hoy por hoy estamos viendo esto. Y yo personalmente, antes de mudarme para acá, todo el tiempo que yo estuve pastoreando, antes de mudarnos para acá, para la Isla del Encanto, siempre mantuve una iglesia que adorara a Dios en voz en cuello, porque hay ataques invisibles. Porque si usted se cree que esto no se mueve dentro de las iglesias, esto se mueve dentro de las iglesias. ¿O qué usted se cree? Que porque es la iglesia de 4 paredes, esto no opera allá adentro. Opera, opera, opera. Porque quiere cauterizar las mentes cuando se le está dando servicio y culto a Dios. Entonces tenemos que ser, mi amado, sabios y sabias con esto que yo estoy hablando y tener una mentalidad muy abierta para entender cosas, porque cuando estas huestes celestiales operan,
te van a traer pensamientos, chacho, mira qué ridículo te ves, no abras la boca, pero tú eres loco, tú no ves que aquí nadie la está abriendo, no la abras tú tampoco, vas a hacer el ridículo, esto, aquello, lo otro. Entonces hay gente que no entiende, o si no te pone en la mentalidad, tuviste el problema que tuviste, chacho, ¿qué tú haces aquí en la iglesia? Levántate, vete, lárgate de aquí, chacho, mira esa pesadez que tú tienes, mira la situación, mira a tus hijos, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Entonces estas huestes celestiales de maldad atacan para cambiar y atacar tu mente para cambiar esa vibración que tú estás trayendo. Entonces, hay gente que conoce de lo que estoy hablando y hay gente que es la primera vez que lo oye. Y si es la primera vez que usted lo oye, oiga este podcast 3, 4, 5, 6, 7 veces y busque información porque esto es algo serio. Le estamos dando la guerra en las manos y bandeja de plata a los principados, a las potestades, a los gobernantes y a las huestes. ¿Y cómo se lo hacemos? Bueno, pues en pleito con tu hermano, enchismado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, enchismado con el compañero de trabajo, enchismado con el vecino, enchismado con el primo, con la prima, con el tío, con la tía. Entonces, cuando vemos esto, no te estás dando cuenta que te atacó. ¿Por qué usted cree que dice que nosotros nos pongamos las armaduras? Y una de ellas te está hablando que te pongas el yelmo para evitar todo dardo del enemigo. Te lo está hablando claramente. Porque si el enemigo zumba un dardo enviado y dándole orden al principado, el principado dando la orden a lo que son las potestades a los gobernantes y los gobernantes a las huestes de maldad, cuando ellos se juntan, van a hacer un efecto en el mundo invisible que tú no estás viendo, pero está accionando. Entonces, hoy por hoy vemos pastores en guerra, pastores que no se hablan, y iglesias que no se mueve allí ni un mosquito, alaba. Iglesias donde lo que opera es una santidad super saiyajin, que nadie la puede vivir, y si la viven solamente es por apariencia, porque son una santidad super saiyajin más allá de no sé. Entonces, cuando estamos viendo estas situaciones en el tiempo que estamos viviendo, usted se tiene que dar cuenta que tenemos que salir de toda ignorancia y entender que tu lucha no es contra sangre ni carne. Tienes que pararte en la brecha a saber a dónde es que tú vas a atacar, cómo tú vas a atacar. Por eso dice, someteo a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Cuando está hablando del diablo, mucha gente piensa que pues de Satanás el diablo. No, busque esa palabra diablo, busque la palabra Satán en el hebreo original, busque el significado y usted va a ver que se refiere a un sistema operativo que al final del día va a tener control de usted si usted no se pone los pantalones y la falda donde se la tiene que poner. Así que, mire, si a usted le ha gustado esta cápsula informativa hablando claro por la palabra, póngamelo ahí en los comentarios, dele like, dele la campanita, suscríbete si nos estás viendo por YouTube, si nos estás viendo por Spotify, dale seguir, dale te gusta, si nos estás viendo por Facebook, dale seguir, dale te gusta. Nos consigues en Spotify, en YouTube, en Facebook como Pastores Abdías y Cindia Fonseca. Así que esto fue lo que trajo el barco hoy en cápsula informativa de la Biblia, hablando claro, súper claro. Así que estamos desde acá, desde la Isla del Encanto, en el pueblo de Toalta, Puerto Rico, enviando palabra para que trascienda y llegue a donde tenga que llegar. Así que comparte esta cápsula informativa, compártela por WhatsApp, compártela por Facebook, por inbox, por Instagram, por mensaje de texto, ponla en tu muro, atrévete a ponerla en tu muro, vamos. Ponla en tu muro para que otras personas puedan adquirir esta información y entiendan con qué están peleando y no estén tirando puños al aire. Así que les amamos en el amor de Cristo, en el amor personal. No te olvides que este es el Pastor Fonseca de este lado, de aquel lado todos esos guerreros y guerreras que nos están viendo. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo podcast con mi amada esposa. Así que ella viene por ahí con un tema que está que corta, pero que corta. Así que ella ya lo preparó, pendiente por ahí con el podcast Hablando Claro con los pastores Abdías y Cindia Fonseca, pendiente. Así que eso es todo por hoy. Dios bendiga a ese pueblo de guerra. Santo, poderoso es Dios. Llévatelo,
Llévatelo, Santos.